Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de la serie Dear Harmony Secret. Por eso quiero saber si te gusta. Pero si no te gusta sería una pena. No sé si sea lo mejor porque nunca he estado con un hombre. ¿Esa es tu respuesta? Buscas excusas para desviarte del tema, cuando la respuesta ya está en tu corazón. ¿Qué quieres decir?, dijo mi hija confundida. Chen tiene historias con otras mujeres. La razón por la cual un hombre de 40 y tantos años no se ha casado todavía es porque los hombres pueden casarse cuando quieran y solo se divierten acumulando puntos. He oído hablar de él, pero es la primera vez que lo conozco. Parece muy interesado en ti. Es obvio el tipo de mirada que tienes a mí, pero no quiero sonar engreída, dijo mi Wicca. Si puedes identificar la mirada de ese hombre, entonces también puedes saber cómo te miro. Ten cuidado, y además de los amores, los intereses también son importantes. Al entrar en una competencia tan grande hay que tener cuidado. Estar atento a los intereses de las personas que nos rodean. Lo digo como competidora sincera. Entonces, ¿debería tener cuidado contigo también? Es bueno tener un poco de cuidado conmigo. Entonces, voy a tener mucho cuidado contigo. Lo que dijiste sobre que uno tiene una respuesta, porque nunca has estado con un hombre, no creo que necesites buscar una respuesta. ¿Por qué no tienes el coraje de intentarlo? Ese asunto no te incumbe, dijo mi Wicca. Es cierto, creo que no es mi incumbencia. Aiwarin abrió la puerta del auto, girándose para dejar a mi Wicca en algo que pensar. El hecho de que rechaces el contacto con los hombres, pero permitas que una mujer se acerque a ti, ¿no es esa ya tu respuesta? Sus palabras llenaron todos los vacíos que mi Wicca no podía negar. ¿Es verdad que ella había estado esperando? Ya había encontrado respuesta esa noche, y simplemente se negaba a admitirlo. Luego de varios días, finalmente, dentro del recinto se desarrollaba una reunión en una mansión. Era un evento social donde los invitados llegaban. El anfitrión fue Baluk, el vicepresidente de la Autoridad de Bienes de Impuestos de Tailandia. Esta parecía ser una oportunidad para construir conexiones en el mundo de los negocios, por lo cual Meiwika decidió participar. Llevaba un vestido blanco dorado. Su aparición llamó la atención de muchos hombres cuando entró al evento. Ir sola no era un problema. Conoceré a muchas personas importantes, pero no caeré fácilmente, pensó Meiwika para sí misma. Se dio cuenta de que se sentía más satisfecha mirando a mujeres bien vestidas que a hombres. Ella no sabía cuándo había comenzado ese sentimiento, pero probablemente desde que alguien le ayudó a descubrir ciertas respuestas. Ahora cuando miraba a las mujeres sentía algo diferente, como si hubiera encontrado el sentimiento adecuado. Pero entre todas esas personas todavía no había nadie que hiciera sentir algo en su mente. Se detuvo cuando vio a alguien entrar. Aiwarin la miró sonriéndole. ¿De verdad viniste?, le saludó Aiwarin con una sonrisa encantadora. Wicca no respondió de inmediato, sorprendida de ver a Aiwarin aparecer justo cuando ella estaba pensando. La joven llevaba un vestido color crema. Por la forma en la cual le saludó, parecía que Aiwarin sabía que ella podría estar allí. ¿Tú también viniste sola? Deberíamos permanecer juntas, dijo Aiwarin. ¿Viniste sola?, preguntó Aiwarin. Sí, mi padre fue invitado, pero no puede venir. Tenía otro compromiso, así que me invitaron directamente a mí. Podemos saludarnos, pero caminar juntas en un evento como este no sería apropiado. ¿Alguien va a hacer un reportaje sobre nosotras? Aiwarin se rió. Deberíamos solo saludarnos, pretendiendo ser amigas. Si puedes mantenerte alejada, entonces está bien. Mi Wicca empezó a objetar, pero se detuvo cuando vio a alguien caminando por el evento. Creo que deberíamos separarnos. Sin dudarlo, se alejó rápidamente, como había dicho. Si eso haría que mi Wicca se sintiera más cómoda, estaba bien. Mi Wicca la vio irse, pero en el fondo no quería que se fuera. Pero al ver que alguien la miraba, mi Wicca rápidamente miró hacia otro lado. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápida, ya que el hombre se acercó a ella. No pensé que nos volveríamos a encontrar, saludó el señor Rachan a mi Wicca. Hola, señorita. Hola, dijo la joven. ¿Viniste sola? No. Mi padre ya casi debería estar aquí, dijo. ¿Viene tu padre? Sí, está de camino. Discúlpeme, necesito saludar a algunos ejecutivos. Claro, no hay problema. Sintió pena por no poder hablar más con ella, pero desistió de su plan de conquistarla, ya que había mencionado que su padre vendría. Meiwika se sintió aliviada de que él no insistiera. Ella notó que su reacción cambió cuando mencionó a su padre. Después de algunas horas, Meiwika pensó que era hora de irse, pero ahora necesitaba evitar al hombre que la había visto venir sola. Después de hablar con el señor Balog, se alejó y vio a Rachel mirándola. Luego comenzó a charlar con otras personas, antes de encontrar una excusa para ir al baño, ubicado en una zona lateral.
Mientras salía del baño, vio al señor Ratchet parado allí. Él la vio y comenzó a seguirla mientras ella se alejaba del jardín. Mientras ella se alejaba hacia el jardín, donde algunos invitados hablaban por teléfono. Continuó siguiéndola como si pensara que estaba sola y necesitaba acompañarlo. De repente, una mano la sostuvo de la muñeca y la jaló hacia un lado, hacia una área estrecha donde ellas dos solo podían caber. Eres tan encantadora, le susurró el guarín. Mewica no pudo decir nada más, ya que una voz las interrumpió. Sí, todavía estoy en el evento, delante de las escaleras y de allí. Ambas reconocieron la voz y supieron que se iba. Aiwarín retiró lentamente su mano de la boca de Mewica, pero sus dedos se deslizaron hacia los labios de ella, y Aiwarín se acercó antes de besarla de nuevo. Ahora era una sensación cálida e intensa, en un beso que ellas dos estaban deseando. En los próximos videos seguiremos con más spoilers para la serie Year Harmony Secret. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.